Y vamos a comenzar ya con el tiempo de material, de ver lo que salió en el libro, esta semana de lectura, y después vamos a terminar en grupos pequeños y conversar en nuestros grupos pequeños. Tenemos un material que ustedes lo tienen ahí, un librito, que tienen las preguntas para contestar. Tienen el libro y también otro cuadernito, no sé la palabra exacta para pero ¿qué sería la palabra? ¿Encolochado o...? Ok, gracias por ayudar la gringa. Ok, entonces tienen sus materiales y cada semana vamos a leer un capítulo y contestar las preguntas. Así es lo que hacemos para la clase y venimos con todo lleno y listo, la tarea hecha, ¿verdad? Ok, capítulo 1, entonces, está titulado Cambia las cosas. Y en este capítulo está titulado Cambia las cosas arreglando lo que está al revés. Y el tema es el estudio de la Biblia. Y está hablando la autora en su libro que muchas veces estamos equivocadas en la manera que leemos la Biblia. Muchas veces nos acercamos a ese libro, pero de una manera errada, y eso afecta nuestro estudio del libro. Entonces, vamos a aprender de ella cómo podemos corregir ese error, y eso nos va a ayudar en el futuro cuando vamos aprendiendo el método. Entonces, corregimos esa perspectiva que está mal y más adelante nos ayuda en el proceso. Entonces, ella habla acerca de, perdón, veo atrás porque no veo las slides ahí, pero cambia las cosas. Vimos en la introducción, ella comparte su visión acerca de por qué quiere escribir ese libro, y su visión es aquí para las mujeres a través del estudio de la Biblia. Ese es su enfoque, eso es su pasión, y ella escribe la introducción con mucha pasión, mucha determinación. Después escribe acerca de un cambio que es: dejemos que la Biblia habla de Dios, que esté centrado en Él y no en nosotras. El cambio 2 es que dejemos que la mente, lo que aprendemos, transforma nuestro corazón en ese orden, y que es Dios antes que yo, que es primero la mente, luego el corazón, primero el Señor. Entonces, vamos a ver la visión de ella, vamos a avanzar y ver la visión de ella. Ella dice que usa una metáfora en la escritura, habla acerca de una montaña, y que esa montaña representa la ignorancia bíblica, y ella explica cómo ha aprendido un método para estudio con el fin de conocimiento de Dios verdadero. Entonces dice que poco a poco, con diligencia y perseverancia, que ella quiere pasar todos los días de su vida con una cuchara moviendo esta tierra, quitando la montaña, y quiere equipar a otras mujeres a hacer lo mismo. Ella usa el versículo en su libro de 2 de Timoteo 3, de 16 a 17. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra, amén, la palabra es eficaz y tiene muchos usos efectivos, y el propósito resumido de su uso aparece al final de ese versículo. Dice: a fin de que el hombre o mujer de Dios sea perfecto, maduro, quiere decir madurez, sea perfecto, maduro, y que sea capacitado para poder servir a otros. Eso es el propósito, que seamos maduros y que estemos sirviendo a otros. Eso es el deseo del Señor. Vemos eso en ese versículo de 2 Timoteo 3:16.
Y vemos en la visión dice que tenemos las cosas al revés. A veces ponemos intuitiva versus esfuerzo. Lo que sea fácil, lo que viene fácilmente es lo intuitiva, pero el esfuerzo es el opuesto. Entonces la idea la autora debe de requerir un esfuerzo, ese estudio de la Biblia. Un discípulo es un aprendiz y requiere esfuerzo, requiere buenos métodos. El estudio de la palabra requiere esfuerzo y requiere una estructura para realmente profundizarnos. Y también un amor permanente por el aprendizaje, la aplicación y la enseñanza, que es justo lo que vimos en Esdras la semana pasada. Un amor por el aprendizaje de la Biblia, la aplicación, la obediencia y después la enseñanza, de ponerlo en la práctica. Y hay unas anotaciones en el libro de Jen Wilkin, en página 16. Dice, voy a leerlo rapidito si logran encontrarlo, genial. Si no, tal vez en el grupo tengan oportunidad de leerlo más a fondo. Pero dice, este libro tiene el propósito de equiparte con la mejor cuchara que te puedo ofrecer. No pretende enseñarte solo una doctrina, concepto o historia, sino un método de estudio. Y también en página 17 dice, ella dice, yo no terminé de remover toda la montaña de mi campo visual, pero tengo la intención de ir a mi tumba con tierra bajo mis uñas y una cuchara apretada en mi puño. Tengo la determinación de que ninguna montaña de ignorancia bíblica me impedirá ver a Dios tan claramente como me lo permitan. Qué pasión que ella tiene. Que tengamos esa misma pasión, porque viene del Señor y es el plan para cada una de nosotras. Ok, y la Biblia es un libro sobre Dios. Entonces vemos, el primer cambio 1 es dejemos que la Biblia hable de Dios. Entonces la autora estaba escribiendo como un testimonio personal, diciendo que ella creía que la Biblia era un libro sobre mí, decía ella. Creía que el propósito de la Biblia era ayudarme. Pero leer la Biblia lo hacemos para entender, para escuchar la declaración de Dios sobre sí mismo. Y voy a leer otra acotación de ella para afirmar más ese punto. En página 24 dice, pero nuestras inseguridades, temores y dudas nunca podrán ser desterradas por el conocimiento de quiénes somos. Estos solo podrán ser desterradas por el conocimiento de yo soy. Debemos leer y estudiar la Biblia con nuestros oídos adiestrados para escuchar la declaración de Dios sobre sí mismo. Y la idea es que nuestras inseguridades y temores no encuentran solución en afirmación tras afirmación de quién soy yo. Soy apreciada, soy amada. Esas cosas son ciertas. Pero las inseguridades se van de la manera que vayamos conociendo más quién es Él. Entonces, en ese estudio de la Biblia estamos buscando el Señor porque Él nos libera realmente de nuestras luchas. El enfoque tiene que estar en Él. Y mi línea favorita de esta vez de leer el capítulo es en página 25. Dice, el dolor y el amor llevan a un genuino arrepentimiento. Y yo comienzo a ser conformada a la imagen de aquel a quien contemplo. Cuando nos acercamos a esa Biblia, ustedes saben, nos trae a veces dolor y el amor, pero lleva a un arrepentimiento y termina en una transformación. Entonces,
que esa sea la realidad en nuestra experiencia con la palabra, que Dios nos cambia a ser más como Él. Y creo que sí, ya leí lo que está en un slide, dice página 25. Y vamos al cambio 2, dice, dejemos que la mente transforme el corazón. Y vemos otro versículo que la autora puso, es Romanos 12:2. Un versículo bien conocido, pero prestemos atención a lo que está diciendo. Dice, al transformarnos, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y como cristianas tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y deseamos ser transformadas, deseamos ser diferentes y cambiadas, vivir diferente. Y este versículo da la clave a la transformación. Es la renovación de nuestra mente. Ahí comienza en la mente. El camino de la transformación corre desde la mente hacia el corazón. Entonces, es por medio de la renovación de nuestras mentes y este estudio de la palabra que vamos a ver victoria, que vamos a ver transformación. Y no es primero por las emociones y corazón, es primero por el conocimiento. Entonces hay una frase también que la autora usa, dice que el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Y también dice que debemos de amar a Dios con nuestro intelecto, que informe a nuestras emociones y no al revés. Como mujeres muchas veces nuestras emociones nos dominan más que el intelecto. Yo sé que eso es verdad, pero siento pura emoción en ese momento. Que seamos más fortalecidas en la verdad y eso ayuda a controlar lo que es la emoción en el momento. Entonces, lo más que conocemos de Dios y su palabra, así más lo amamos. Y la autora usa ejemplos de esa relación menciona su relación con su esposo y que ella lo ama más hoy que en el día cuando se casaron porque lo conoce más. Y cuando más conocemos al Señor la palabra, cuanto más lo vamos a amar. Y ese es otro ejemplo que ella usa. Y Jen, la autora dice, sí, de tener cuidado, dice, sí es pecaminoso adquirir conocimiento por el conocimiento mismo. Pero conocimiento sobre aquel a quien amamos, porque queremos amarlo de manera más profunda, será siempre para nuestra transformación. Busquemos conocimiento así, que edifica y es para nuestro cambio, no que nos edifica a nosotras, la imagen de nosotras. Y al tercero ella resume su capítulo diciendo que Dios, el punto de Dios antes que yo. Más que todo es un resumen en la última sección. Dice primero la mente, luego el corazón y habla acerca de que tenemos las cosas al revés. Y es un arreglo que hay que hacer en nuestro trato con la Biblia. El estudio de la Biblia que se enfoca en quién eres y lo que debes hacer más en quién es Dios. O estudio de la Biblia que apunta a tus emociones más que tu intelecto. ¿Okay? Queremos escoger el que enfoque en Dios primero y no en nosotras. Y apuntamos al estudio de la Biblia que equipa, no descuida el conocimiento de uno mismo, pero lo coloca en el lugar correcto. Es instruido por el conocimiento de Dios. Entonces, tal vez tienes, o a veces tenemos un enfoque equivocado, un enfoque en quién eres, en lo que debes de hacer, en vez de un enfoque en quién es Dios. Tal vez tu relación con este libro se base más en sentimientos y emociones
y falta centrarse en el intelecto por medio de un estudio diligente de lo que dice. Entonces, resumiendo los puntos de la autora, es su visión de estar equipadas por medio del estudio de la Biblia con un método específico. Vemos el cambio de que la Biblia hable acerca de Dios y no de nosotras, y también que la mente transforma el corazón. Dios primero la mente, luego el corazón. Entonces, creo que vamos ahora a estar en grupos pequeños y vamos a hablar del material, más hay preguntas en su tarea que contestaron, y si no contestaron la tarea está bien, porque acabamos de cubrir el material y tal vez ya tenga más o menos una idea de la conversación